Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición, Jueves Internacional. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que nos compete a todos, de la tercera edición del Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, y quién mejor para hablarnos sobre ese tema que la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, que nos acompaña hoy. Gracias, ministra. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Efectivamente, hemos tenido 4 días, hoy día es el cuarto día, hoy día se cierra el Congreso Latinoamericano y del Caribe de Áreas Protegidas. Hemos tenido realmente una asistencia maravillosa, casi 2000, más de 2.700 personas. Tenemos casi 40 países participando. Hay pueblos indígenas, hay empresas, hay organizaciones no gubernamentales, tenemos servidores públicos, guardaparques, un montón de gente, jóvenes. He visto una cantidad enorme de jóvenes universitarios de diferentes partes del país y además de otras ciudades del mundo también, de toda la parte de Latinoamérica que han venido a compartir sus experiencias y ha sido de verdad que un evento muy, muy importante. Bueno, ya nos contará más adelante a lo largo de la entrevista qué retos que se han propuesto, qué es lo que van a lograr nosotros como país, como región, pero me gustaría empezar desde lo más sencillo, definiendo qué es un área protegida, cuántas tenemos en el país, dónde las encontramos para que la gente un poco se sitúe. A ver, eh, los países normalmente lo que hacemos es tener una muestra representativa de los diferentes ecosistemas que podemos tener. Esa muestra representativa es lo que constituye un sistema de áreas protegidas, ¿no? En nuestro país tenemos áreas protegidas de nivel nacional. Por ejemplo, el Manu es un área protegida de nivel nacional, o el Santuario Histórico de Machu Picchu, o el lago Titicaca, o los manglares de Tumbes. Pero tenemos también áreas protegidas de nivel regional, ¿no? Es un espacio donde la región hace la propuesta y se aprueba y se crea el área protegida y esas áreas las gestiona los gobiernos regionales. Y tenemos también lo que se llaman áreas de conservación privada. O sea, una persona puede tener un territorio determinado, su propiedad, y dice, oye, a mí me interesa apostar por la conservación, poner en valor la biodiversidad, y presenta su propuesta para, digamos, es una decisión voluntaria, crear en su propio terreno un área de conservación privada. Entonces tenemos esos tres niveles. En el nivel nacional, nosotros tenemos 76 áreas naturales protegidas. Con las de conservación privada y con las de las regiones llegamos más o menos a 150. Las podemos encontrar en todas las regiones del país, ¿no? Uno siempre identifica un área de conservación, un área natural protegida, y las áreas de conservación privada hoy día están también en casi todas las regiones del país. Especialmente la gente de San Martín ha hecho un esfuerzo enorme, ellos son los pioneros en este tema, pero están en Amazonas, en Cusco, en Loreto, en casi toda la Amazonía, y también se pueden encontrar en algunas zonas de costa, ¿no? Donde sí estamos en deuda, pero también eso es parte de lo que se ha compartido en este Congreso, que le pasa a muchos países de la región, es que en la parte del mar, ¿no? En la parte terrestre también tenemos, digamos, el marco es, tenemos unas metas que se llaman las metas de Aichi, que es donde los países nos hemos puesto de acuerdo en tener un porcentaje de nuestro territorio bajo este sistema de áreas protegidas. En la parte terrestre ya hemos superado la meta que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos más de 20%, eh, pero en la parte acuática, en la parte de mar, la verdad es que no tenemos nada, ¿no? No tenemos ningún área protegida en mar, ¿no? De mar. Y entonces ahí estamos trabajando una en el sur del país, que es una cordillera submarina maravillosa, ¿no? Que es lo que se llama la dorsal de Nazca, que realmente tiene una biodiversidad súper, súper interesante, y otra en el norte del país, que es donde está esta zona famosa del Ñuro, donde están las tortugas, pero también tenemos ballenas, delfines, hay una biodiversidad extraordinaria, y eso es lo que se está planteando para crear ahí un área protegida, ¿no? Frente a ello, ministra, ¿cuáles son los principales retos que tenemos para conservar estas áreas? ¿Qué coincidencias además han encontrado con los actores que han participado en estos 4 días? ¿Coincidencias de pronto con otros países? Bueno, una de las cosas que creo que es el reto mayor y es un poco el tema de este Congreso, es cómo lograr que las áreas protegidas, que hace muchísimos años la gente tenía en la cabeza que eran espacios para no tocar, ¿no? Donde nadie debía entrar, se convierten realmente en parte
de la vida de la gente, ¿no? Uno de los retos que se discutió hoy día en la mañana en el Congreso es cómo las ciudades, la población que vive en las ciudades, que es mayoritaria en nuestros países, está lejos de la naturaleza, está lejos de estas áreas protegidas. Por ejemplo, si yo preguntara en Lima, ¿no?, ¿cuánta gente conoce Pantanos de Villa? La verdad es que nos sorprenderíamos de la cantidad de gente que no lo conoce, ¿no? Y si preguntamos cuánta gente ha ido a Lomas de la Chay, que está saliendo de Lima hacia el norte, bueno, menos todavía, ¿no? Y sin embargo son espacios maravillosos y cerquísima de nuestra capital, ¿no? De hecho, una la tenemos acá en el sur, en Chorrillos, que es Pantanos. Entonces, se está haciendo un esfuerzo por tratar de promover el tema para los colegios, por ejemplo. Pero los adultos deberíamos poder también conocer nuestras áreas, que los viajes de promoción sean a las áreas protegidas del país. Esa es una idea que salió, por ejemplo, en el Congreso, muy interesante. Y uno de los retos mayores es no solamente que la gente las conozca, sino cómo ayudamos a poner en valor el área protegida en sí y lo que se llama la zona de amortiguamiento, ¿no?, que es generalmente un buffer, un área alrededor, que lo que hace es permite ciertas actividades que ayuden a mantener el área protegida, pero son actividades productivas también. Entonces, por ejemplo, uno de los retos mayores que tenemos ahí, y yo he traído algunas muestras para enseñarles, esta, por ejemplo, es una mermelada de azaí, ¿no? Y hay otro producto, que está por acá, que es una mermelada de copoazú. De copazú y azaí, que productos que así nomás no vemos, ¿no? Y justamente el reto es lograr que la gente conozca estos productos, que se puedan poner en valor, que los consumidores, los otros que no vivimos cerca de las áreas protegidas, podamos ayudar a su conservación a través del consumo de productos cero deforestación. Tengo por acá, por ejemplo, también este café que está producido en el bosque de protección Alto Mayo en San Martín, ¿no? Este café dice cero deforestación, porque podemos garantizar que ha sido producido sin tumbar el bosque. Pero ¿cuánto café del que consumimos, o cuánto cacao, a mí me encanta el chocolate, podemos decir que es libre de deforestación? Por ejemplo, aquí también, este es un chocolate que es un chocolate producido por comunidades nativas yaneshas en Selva Central, y es un chocolate cero deforestación. Lo que pasa también es que muchas veces los consumidores no lo sabemos, no estamos al tanto de esa información y probablemente si tuviéramos esos detalles, probablemente elegiríamos comprar esos productos. Pero para lograr justamente completar este círculo del que hablábamos y también lograr los retos que hoy, el día de hoy y estos días han salido en el Congreso, se necesitan aliados y en ellos están también las comunidades indígenas, los que habitan ahí, que tienen que ser actores fundamentales para poder lograr eso. Absolutamente. Mira, estos productos son de pequeños emprendimientos. O sea, son ciudadanos y ciudadanas en el país que han apostado por la conservación como una herramienta de generar valor, ¿no? Y la idea es que ganen dinero con esto. Porque la conservación, tenemos que tener esa idea de que la conservación paga. La buena conservación, el buen manejo de los recursos es algo muy valioso. Lo podemos hacer a través del turismo, lo podemos hacer a través de la gastronomía. Nuestra gastronomía, de la que estamos tan orgullosos, tiene como base fundamental, por ejemplo, los productos de los pequeños agricultores de la agricultura familiar. Ayer hemos premiado conservacionistas de Cusco y de Puno, y no te imaginas la variedad que tienen de quinoa, de cañigua, de maíz. Entonces, el CERNAM, como Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es nuestro ente, digamos, en el tema aquí, nuestra institución, ha creado un sello, ¿no? Es un sello que se le está poniendo, que se le está colocando a todos los productos, acá se ven chiquititito, pero digamos, es un sello que justamente lo que garantiza es que todos los productos que tienen ese sello, que dice CERNAM, y producido con cero deforestación, son productos sostenibles. Lo que nosotros estamos tratando de lograr desde el Ministerio, no solo a través de las áreas protegidas, sino en general, es que seamos consumidores responsables. Nosotros también podemos hacer algo. Cuando vamos, el pollo a la brasa, que es tan rico, ¿no?, y la gente lo consume tanto, cuando va a comerlo, la verdad es que nadie se pone a pensar si las papas son producidas aquí o son importadas. Y la mayoría de papas del pollo a la brasa son importadas. O ese pollo a la leña que muchas veces tenemos, si esa leña sale de manejo de residuos, por ejemplo, o se ha deforestado un área
para hacer ese carbón o esa leña, ¿no? Entonces, necesitamos ser consumidores más responsables. Y nosotros como Estado tenemos que asegurar la información, porque la gente, como tú bien dices, necesita estar informada para tomar buenas decisiones. Claro, y sobre todo además porque en un mundo donde las cosas avanzan tan rápido, usted misma decía, vimos en una ciudad donde tenemos aquí nomás algunos kilómetros áreas protegidas y que probablemente la mayoría de limeños o las personas que viven en la ciudad ni siquiera las conozcan. Entonces, ¿cómo despertar, ¿no?, esas ganas de contribuir a preservar? Y esta es una de ellas, justamente siendo como consumidores un poco más conscientes de esas cosas. Mira, una de las cosas que a mí me enseñó mi padre, en particular cuando era chica, era viajar por el Perú, ¿no? Él trabajaba en regiones. Entonces nosotros en las vacaciones íbamos con mi madre y mis hermanos y estábamos 2, 3 semanas de vacaciones en un lugar. Cogíamos un carro y parábamos en cada caleta de pescadores, en cada puerto, o íbamos a la Amazonía, íbamos a visitar comunidades. Creo que necesitamos difundir más el turismo nacional, que es algo que conecta a la gente con su país, ¿no? Por otro lado, cuando consumimos los productos de nuestro país, de la agrobiodiversidad, muchas veces no nos ponemos a pensar en toda la gente que está detrás para producir esos productos. Y creo que ahí hay un valor enorme de reconocer al otro, ¿no? Y también contar las historias maravillosas. Yo tengo unos amigos en Huancavelica, la vez pasada no pude verlos, me trajeron papas nativas, Francisco y su esposa, les agradezco las papas, dicho sea de paso, y Francisco tiene 700 variedades de papas nativas. Francisco es un hombre maravilloso que ha ido a lo largo de su vida recogiendo diferentes variedades de papas. Y esas variedades de papas él las intercambia cuando va a las ferias, las intercambia con otros y así va colectando. Pero Francisco lo que necesita es mercado para sus papas. Entonces, si nosotros cuando vamos a comer el pollo a la brasa pidiéramos que nos den papas nativas en vez de papas fritas, probablemente de Europa, de algún lugar, estaríamos contribuyendo a que Francisco y otros productores como él puedan realmente tener valor en lo que están haciendo en la conservación. Y entonces creo que ahí tenemos una oportunidad. La gastronomía y el turismo son dos cosas que a los consumidores nos permiten realmente contribuir con la conservación. Así es, así que mucho ojito cuando vayan este fin de semana a comer su pollo a la brasa, de dónde vienen las papas. Pero, ministra, de todos los retos, de todos los objetivos que se han planteado en estos 4 días del Congreso, ¿cuál es el que usted ha dicho, este sí lo voy a cumplir o por lo menos lo voy a dejar encaminado como país y de pronto como región? Porque me imagino que hay otros que son un poco más difíciles o que se necesita la cooperación de otros países. En este año y medio más o menos que usted va a estar, o esperemos siga al frente del Ministerio del Ambiente. Bueno, yo diría que hay 4 cosas que para mí han retumbado fuertemente en estos 4 días justamente. Uno es que tenemos que cerrar esta brecha que tenemos de áreas en el mar, ¿no? Entonces, esas 2 son áreas que yo espero que podamos impulsar y llegar a un país que va a llegar a su bicentenario pudiendo decir que realmente tenemos una muestra representativa de todos los espacios, de todos los ecosistemas del país, porque en el mar estamos realmente en deuda, ¿no? Esa es una primera cosa. La segunda es algo que se ha estado trabajando fuertemente y que además está alineado perfectamente a la política pública que como país, que como gobierno estamos impulsando, ¿no? Hay una iniciativa, hoy día se va a leer una declaración de mujeres en conservación. Visibilizar el rol de las mujeres en el trabajo de conservación en el campo, pero también en la definición de políticas públicas, ¿no? Creo que ese es otro tema también importante y aquí en el Perú a mí me encantaría que conozcamos más historias, porque yo conozco muchas mujeres que han hecho cosas maravillosas, emprendimientos maravillosos, y eso es algo que tenemos que visibilizar. Cerrar las brechas de género también en el campo de la conservación. Lo tercero, que creo que es un reto que también nos impusimos como gobierno y queremos cerrar el tema de alguna manera planteando una institucionalidad que permita hacerle frente a la minería ilegal en áreas protegidas, ¿no? La Pampa, que es este esfuerzo enorme que hemos hecho como gobierno para enfrentar minería ilegal en el área de amortiguamiento de la reserva del área protegida de Tambopata en Madre de Dios, creo que representa el inicio de un proceso donde todos los actores tienen que estar articulados para no permitir que perdamos nuestra biodiversidad,
por culpa de las economías ilegales, la tala ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico, ¿no? Creo que ese es otro tema y eso es una lucha de largo aliento. Entonces ahí hemos empezado, pero lo que estamos pensando es cómo crear un sistema que permita asegurar que todas las áreas naturales protegidas de nuestro país estén libres de economías ilegales, narcotráfico, minería, tal ilegal, ¿no? Y lo cuarto, diría yo, que es justamente un poco en esta línea, lograr hacer esa conexión que hicimos con el plástico de un solo uso y la gente, que logró ese cambio cultural tan importante y usar sus bolsas reutilizables, ahora consumir productos de nuestra agrobiodiversidad, ¿no? O sea, estar seguros que somos consumidores responsables, que podemos cambiar la tendencia de consumo, ¿no? Hacia productos orgánicos, hacia productos sanos, hacia productos libres de deforestación. Eso del plástico de un solo uso, de repente me equivoco, no lo sé, pero yo he notado un cambio rápido en la gente, ¿no? Es más fácil encontrar ahora a la gente con sus bolsas de tela o no pidiendo bolsa, no sé si es porque ahora cuestan, en fin, pero eso ha ayudado y ha motivado también a cambiar. Incluso ha venido gente acá y cuando viene alguien con una bolsa de plástico, todos le hacen bullying, ¿no? Para que dejen las bolsas de plástico. Exacto, o sea, se ha generado un poco más esta conciencia, ¿no? Bueno, mira, yo tengo una anécdota que me parece muy, muy simpática. Cuando nosotros empezamos esta campaña, ¿no? Yo justo tuve una reunión con una embajadora, ¿no? La embajadora de Reino Unido, y me decía, cuando yo llegué al país, yo iba con mis bolsas de tela al supermercado, y todo el mundo me miraba como un bicho raro, y me decían, pero ¿por qué trae bolsas si acá nosotros damos bolsas de plástico? Y a mí me parecía increíble que me estén dando bolsas de plástico cuando yo podía llevar mis bolsas de tela. Pasaron los meses de la campaña que empezamos y aún sin tener la ley, que creo que ese es el detalle más importante para felicitar realmente a los ciudadanos y ciudadanas, porque aún sin tener la ley, o sea, sin que te tengan que cobrar, la gente empezó a cambiar, ¿no? Y yo recuerdo que al principio yo también iba con mi bolsita al mercado o al supermercado y de repente encontraba gente en la cola con sus bolsas, ¿no? En el mercado con sus bolsas. En el mercado en general hemos ido siempre con la canasta, ¿no? Pero en los supermercados no. Los supermercados empezaron a abrir una caja especial para los que llamamos con bolsas reutilizables, ¿no? Empezaron, por ejemplo, campañas, una campaña que me acuerdo buenísima, de si tú ibas con tu tupper a comprar tu queso fresco, menos 10% de descuento, ¿no? Campañas de descuento para las bolsas de tela, ¿no? En las tiendas por departamento también. Entonces, esa cultura ha empezado a realmente germinar y hacer que cambien las cosas. Y la gente iba a los restaurantes y decía, oye, sin cañita, por favor, ¿no? Y nosotros empezamos a tuitear, íbamos a un restaurante y el restaurante te ponía en la pizarra, no se van a dar sorbetes, pues tomábamos una foto de eso y lo difundíamos. Y creo que hay que reconocer esos pequeños esfuerzos, ¿no? Y esto ha sido una campaña que en realidad la gente ha hecho suya, porque la campaña no es del ministerio, es de las personas. Y creo que ese es el valor más importante, que somos las personas las que tomamos las decisiones de hacer las cosas bien o mal. Las personas somos las que cambiamos o no. Y eso es lo que ha sucedido a lo largo de este tiempo. Hoy día, como tú bien dices, ¿no? El que va con bolsa de plástico, todo el mundo lo mira, ¿no? Pero ahí también hay una cosa que tenemos que ir cambiando. Y yo tal vez voy a usar este espacio porque creo que hay cosas que podemos ir mejorando más todavía. Yo voy al cine, me gusta mucho el cine, voy menos de lo que me gusta ir, pero el trabajo a veces es así. Y yo, por ejemplo, cuando pido una gaseosa en el cine, la pido sin tapita y sin cañita. Pero la mayoría de gente que veo la pide con tapita y con cañita, el vaso de gaseosa. Y la verdad es que podríamos tener el cuidado de llevar nuestra bandeja sin tapa y sin sorbete. Nos la dan, tomamos un sorbo, entonces le quitamos un poquito a la gaseosa y caminamos con cuidado. No tenemos que generar residuos de forma innecesaria. Y yo creo que ese es un cambio todavía que nos falta dar el salto, ¿no? Vamos a ir con eso también, a incentivar un poquito por el lado del cine, ministra, pero para ir finalizando, quería consultarle si todos estos retos que se están planteando, es sencillo poder realizarlos con otros países de la región. Pensaba en Jair Bolsonaro, por ejemplo, un presidente como algunos otros que se muestra un poco reacio o indiferente al cambio climático. En ese contexto, ¿es sencillo poder armar políticas, digamos, a nivel regional?
Miren, quizás cuando uno discute, digamos, los acuerdos globales a nivel de Naciones Unidas en los países, es difícil de ponerse de acuerdo porque son compromisos internacionales que muchas veces requieren presupuesto o no todos los países tienen los mismos estándares o las mismas políticas. Entonces, sí se requiere un proceso de negociación, de largo aliento, de mucha paciencia, pero de firmeza. Sin embargo, yo soy una convencida de que en todos los niveles necesitamos trabajar. Y ayer tuve la oportunidad dentro del Congreso también de entregar unos premios a guardaparques, ¿no? Guardaparques aquí en Perú, pero también guardaparques en diferentes países, en Colombia, en Ecuador, había en Brasil también, en Argentina. Y una de las cosas que observé ahí es la convicción que tienen estos verdaderos héroes de la conservación. Y es que los cambios no solamente se necesitan hacer a nivel de los presidentes. Claro, a mí me ayuda muchísimo tener un presidente tan convencido del tema de las inversiones sostenibles y de la conservación de la biodiversidad como el presidente Vizcarra. No siempre tenemos esos contextos, ¿no? Pero el asunto en el Estado, y creo que también en el sector privado, es no cansarse, ¿no? Necesitamos ser firmes, tener convicciones claras, saber dónde queremos ir, y eso es lo que este Congreso nos ha demostrado, que esta región, que es Latinoamérica y el Caribe, tiene mucho más liderazgo en estos cambios, en este andar hacia la conservación, pero en un uso sostenible de los recursos, que lo que normalmente hemos hecho. Y esperamos que ahora que viene la COP de cambio climático, ¿no?, que va a ser en Santiago, justamente en la región también, podamos tener un mensaje consensuado de todos nuestros países, que va a ser la Declaración de Lima, que es lo que se va a aprobar el día de hoy en la clausura del evento, ¿no? Muy bien, ministra, muchas gracias. Éxitos y bueno, que las políticas que el ministerio que hoy usted lidera pues sean adoptadas por todos los peruanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo jueves.